Y el próximo lunes la gente de Varadero va a tener la suerte de poder ver un hecho cultural e histórico en formato documental, por supuesto, y nosotros invitamos a charlar al productor de ese documental. Estoy hablando de Aníbal Esmoris y estoy hablando del documental Fuck You, que muestra el backstage y último recital de Sumo, banda legendaria acá de nuestro país, en obras sanitarias, allá por finales de los 80, pero bueno, que nos lo cuente mejor Aníbal. Bienvenido, Aníbal, ¿cómo estás? Hola, Aníbal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, lo que vamos a pasar en Varadero es una película documental que se llama Fuck You, el último show, y que, como bien decías, retrata el último gran show que hace Sumo en obras en el año 1987, cuando presenta el disco Hasta el Chabón. Después de ese show tocaron 2 veces más en Cemento, una vez en un boliche muy chiquitito que se llamaba Taiwán, en una discoteca que se llamaba Airport, y finalmente en la cancha de los Andes, donde 2 días después Luca muere. Todo eso pasó en un plazo de 2 meses. Rapidísimo. Aníbal, ¿cómo llegan ustedes y tu equipo, tus compañeros, a generar este documental, este archivo tan importante para los que quizá nunca tuvieron la oportunidad? Bueno, yo nunca lo vi a Sumo, soy las que pudimos disfrutar a los Sumo divididos de las pelotas, pero para estas generaciones que no tuvimos la posibilidad, ¿cómo surge esa idea? Nosotros hicimos en el año 2007 una película llamada Luca, sobre un documental sobre la vida de Luca, que fue, valga decirlo, el segundo documental más visto en la historia de la Argentina. Rodrigo Espina, que dirigió ese documental, se había hecho amigo de Luca y le había pedido una primera colaboración, le había pedido si él no quería participar como actor en un corto que él iba a filmar, que se llama El día que reventaron las lámparas de gas, que se puede encontrar en YouTube. A partir de ahí, Luca le pidió a Rodrigo que por favor vayan a grabar los shows, porque no creía que fuera a llegar vivo a fin de año. Claro. O sea, tenía un registro bastante claro de su estado. Exactamente, nadie creyó eso cuando él lo plantea, porque Luca era una bestia, como si yo dijera, mira, hoy me levanté con dolor de panza, me parece que me voy a morir, o sea, me han dicho tomate un té, así que eso fue un poco el comienzo de esta historia. Después de haber hecho Luca, nosotros habíamos registrado algunas partecitas de este show de obras, se habían usado en Luca, pero Luca es la vida de Luca, ¿no? Luca en Londres, en Escocia, en Italia, en Córdoba, y quedaba pendiente hacer Sumo. Entonces, con todo ese material que estaba registrado, decidimos hacer esta película. Y tuvimos la desgracia que cuando realmente encontramos la llave para poder hacerla, Rodrigo Espina falleció, y quien dirige esta película es José Luis García, que es quien registró ese material como cameraman en el año 1987. Qué interesante esto, Aníbal, de la conservación de este archivo, de este material, ¿no? Porque si vos me decís que lo hicieron después de Luca, que fue en el 2007, tuvieron que haber conservado muy bien todas estas cintas y todo lo que grabaron en aquel momento. Sí, el registro es de 1987, en realidad. Sí, lo fuimos conservando a través de los años. O sea, para nosotros era un pecado que este material quede en una caja, en un cajón. Nos costó bastante encontrar el camino para poder hacerlo una película, y finalmente, bueno, cuando Luca falleció, José Luis García nos dice, tenemos que hacerla sí o sí, y ahí encontramos una cuestión que fue hacerla como patrimonio cultural. La película es patrimonio cultural y se exhibe siempre de manera gratuita, siempre la acompañamos, siempre la presentamos, siempre charlamos con el público después. Esa es la idea, porque nos parecía que, por un lado, Luca había pedido que eso se grabe y por algo era, y por otro lado, ya ese material ya no nos pertenecía a nosotros, ni a los músicos, ni a nadie, era de todos, era patrimonio cultural,
y así lo hicimos. Evidentemente, a lo largo de todos esos años fuimos conservando el material. El material original está grabado con una pequeña camarita VHS, una de las primeras que llegó al país. Y bueno, a lo largo de los años y con la evolución tecnológica fuimos acompañando ese proceso. Ese material lo pasamos a MiniDB, a Umatic, a Betacam, etcétera, hasta que llegó la digitalización y pudimos digitalizar la totalidad y confeccionar esta peli. A diferencia de mi compañera, por una cuestión generacional, yo sí vi a Sumo 2 veces en Cemento, pero me parece, viendo esto, que no es solamente una película sobre música, es una película sobre lo que era la cultura en esa época, ¿no? Había una contracultura muy fuerte. Luca tenía eso. Vos creo que contás en una nota que van en el 29 a obras, con Luca en el colectivo a ese recital, pero algo que hacía mucho Luca, ir en el tren con los propios fans, ¿no? Era todo como una contracultura en ese momento, y Sumo era una imagen de eso, muy vívida, ¿no? Totalmente. Nosotros decimos que la película es una película antropológica de alguna manera, claro, pero no solo en lo musical, sino también en lo que era el momento. Veníamos de salir de la dictadura militar. Se pueden ver a lo largo de la película diferentes situaciones que hacen a esas cuestiones. Por ejemplo, el público era mayoritariamente masculino, o sea, los recitales iba un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Hay un montón de guiños en ese sentido que podemos ver a lo largo del film. Y además es la creación de un mito, porque Luca se convierte en un mito después, ¿no? Después de su muerte, ¿no? Luca se convierte en un mito, y lo que nosotros hicimos tanto con Luca como en esta película es sacarlo del bronce, claro, y ponerlo en el lugar que le corresponde exactamente, que es el de un ser humano con convicciones muy fuertes, con contenidos que le daba a su público muy fuerte, como respétense los unos a los otros, pongámosle un poquito más de amor a la vida y recuperemos la palabra libertad que nos han robado hace un tiempito. Luca era un paladín de la libertad, ¿no? Sí, un muchacho que fue criado en el dinero, ¿no? Criado en grandes colegios donde iba solamente gente de mucho dinero, y que, bueno, vino a Argentina y terminó viviendo en el Abasto, ¿no? Bueno, en el Abasto no, en San Telmo, pero el Abasto era su lugar, ¿no? Sí, Luca efectivamente proviene de una familia acomodada, una familia con mucha historia además. Una madre escocesa, un padre austríaco, que se conocen en China, que tienen 2 hijas que pasan 3 años en un campo de concentración cuando se declara la guerra, que después de eso van a Italia, donde tienen sus segundos 2 hijos varones, y el padre sí lo mandan primero a un colegio en Londres, y un colegio en Italia muy importante, digo, para hacer sus estudios. Y al secundario lo mandan al norte de Escocia, a un colegio que se llama el Gordonstoun. El Gordonstoun es un colegio, como vos decías, de élite, donde se forman las élites, la gente que luego va a presidir los países o ser los ministros o los grandes empresarios. De hecho, Luca compartió la escuela con quien hoy es el rey de Inglaterra, sí, el que nosotros conocíamos como el príncipe Carlos, que hoy día es el rey Carlos, y se ufanaba de haberlo cagado a trompadas en un recreo, por ejemplo. Un espíritu un poco argentino, rápidamente adoptó nuestras cualidades argentinas, ¿no? De jactarse de ese tipo de cosas. Sí, Luca en ese colegio conoce a alguien que ha sido un gran amigo para él, que es Timmy McCann, que era el manager de Sumo, hoy día todavía manager de las pelotas, con quien se hacen grandes amigos, porque justamente el Gordonstoun en esa época solo podían ir los hijos primogénitos varones. Era el caso de ambos. Timmy McCann, un descendiente de escoceses que vivía en Hurlingham, acá en Argentina, y que lo mandan al norte de Escocia a ese colegio, y a Luca lo mismo, porque su madre era escocesa, lo mandan a ese colegio, y ellos eran el sudaca y el tano, o sea, frente a todos esos british. Entonces se hacen muy amigos. Esa es la razón por la que Luca llega a la Argentina. Cuando Luca está en su peor momento de heroína y demás,
recibe una foto de Timmy McCann, que estaba instalado en Córdoba con su familia. En ese momento creo que ya tenía 4 hijos, tuvo 11 en total, con la misma mujer. Y le pide si puede venir, y el otro le dice: donde comen 6, comen 7, venite, sí. Y eso nos dio la alegría de tener ese bonus track que nos permitió disfrutar de Luca unos pocos años, pero lo suficiente para que cambie la historia del rock nacional, ¿no? Totalmente, porque cuando uno habla de Luca Prodan, más allá de poder... Yo me acuerdo cuando era más chica de escuchar y que me llamara la atención, decir por qué cantan en inglés, viste, como no entendía si Sumo era una banda argentina o de afuera, pero sí lo que uno entiende y lo que uno observa es también el movimiento más punk o como un reggae, un montón de estilos musicales que todavía quizá no estaban tan desarrollados acá en el país. Acá ustedes, que son los que vivían esa época, me lo pueden decir mucho mejor. De hecho, no existía el punk en Argentina. No. O sea, es Luca quien trae el punk, quien trae el reggae, quien trae el ska. O sea, todas esas cosas que él venía escuchando y compartiendo en Londres, en Roma, etcétera, las trae acá, que todavía no habían llegado, y bueno, y genera una especie de revolución musical con todos esos ritmos nuevos. Sí. Y lo que vos decís es muy interesante, porque la banda cantaba en inglés casi todos sus temas, la mayoría de su repertorio. En una época donde nosotros tuvimos un presidente un poco alcohólico que se llamaba Leopoldo Fortunato Galtieri, que se le había ocurrido que para ganar la guerra de Malvinas un arma importante era prohibir la difusión de música en inglés en las radios. Esto fue beneficioso para el rock nacional porque se necesitó mucho más contenido en español para las radios, ya que no se podía pasar música en inglés, ni los Beatles, ni nada, ¿no? Y eso entonces abrió como una segunda puerta para el rock nacional, con una cantidad de bandas que surgieron desde esa difusión, pero no fue el caso de Sumo, porque justamente como ellos cantaban prácticamente todo en inglés, no los difundían en la radio. O sea que Sumo se hace desde la base, desde la gente que lo escuchaba, le volaba la cabeza, porque literalmente te volaba la cabeza, en ese momento además, y bueno, y con eso logran consagrarse, ¿no? Sin difusión, desde la base, tocando y haciendo música. Aníbal, ¿qué significa para vos poder estar mostrando este material tantos años después, acercándonos esto, ¿no? Creo que acá con Marcelo somos como un ejemplo, ¿no? De todas las generaciones que atraviesa, algunos que los vivieron, otros que no, un poco como de adelanto a lo que va a suceder el lunes, pero que yo estuve chusmeando y que venís presentándolo en un montón de lugares hace rato, y en esta dinámica de presentar. ¿Qué te sucede en cada presentación, en esta posibilidad de compartir un material tan interesante y que grabaron ahí en primera mano? O sea, estuviste al lado de Luca, estuviste en esos recitales, estuviste ahí. Para nosotros es muy satisfactorio. Nosotros cuando estrenamos Luca también hicimos un proceso similar. Nunca la estrenamos en sala de cine convencional. Recuerdo que la estrenamos en lo que hoy día es Vorterix, que había sido un antiguo cine, que lo reconvertimos, pusimos sillas, lo reconvertimos en cine para hacer ese estreno. Y hicimos toda una gira de esa manera, partiendo del concepto que el público de rock es amante del cine, pero no va a la sala del cine. Entonces, si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. Entonces decidimos hacer y presentar la película como una especie de gira rockera. Fue bastante exitoso. En este caso estamos haciendo algo parecido. La película se estrenó el año pasado en el 25º Bafisi, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Tuvimos el honor que sea la película de clausura del festival, y a partir de ahí hemos hecho un enorme recorrido, como vos decís, a lo largo y a lo ancho del país, también en el exterior. La hemos proyectado en Berlín, en Puerto Rico, en Barcelona, en Madrid, en Mallorca, en Ámsterdam, en Uruguay, en Chile, y en todos lados con mucho suceso. La película tiene algo muy particular, que no es solo el registro del show, sino que está todo el backstage, todo lo que sucedió en esa noche, como decía Marcelo, desde que lo pasamos a buscar y tomamos el 29 en Plaza de Mayo para ir a obras, y los pibes que iban en el colectivo se daban vuelta y decían: che, loco, yo estoy yendo a tu recital, ¿cómo es esto?
¿Y qué nos sucede a nosotros? Nos suceden cosas muy lindas. Una, a gente como Marcelo de poder revivir eso y a gente como vos de poder descubrirlo. La película es lo más cercano que hay a tener la experiencia de estar en un show de sumo, que era una experiencia arrolladora, eso lo puede decir Marcelo más que yo. Seguro. Y a nosotros nos da mucho placer, digo, esta manera de distribuirla. Es algo bastante loco, ¿no? O sea, hacer una película genera mucho esfuerzo, el cine es un chiche caro. Como productor, ponerte a hacer una película donde nunca vas a cortar un ticket es medio una locura, Sí. pero a esta altura de la vida es un enorme placer que uno se puede dar. Y nos interesa mucho eso, la comunidad, generar esta interacción con el público, poder luego charlar con ellos, dar una charla, recibir preguntas, responderlas, acercar lo que es nuestra historia a la gente más joven. Y también es nuestro pequeño granito de arena en esta situación tan difícil que vivimos en Argentina hace 1 año y medio, un poco más ya, que el gobierno nacional decidió dar una batalla cultural, que la llaman, es decir, destruir la cultura nacional, y particularmente el cine. Nosotros somos gente de cine, en Argentina se producían alrededor de 300 largometrajes al año, este año no se filmó ni una sola película. El año pasado se hicieron 7, 8 y lo que vemos que se estrenan, las películas llevan su tiempo en hacerse, son películas que fueron filmadas hace 3 años, 2, un poco más. Entonces también es nuestro pequeño granito de arena para dar esa batalla cultural al revés y defender nuestro cine nacional. Me parece muy bien. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Aprovechamos para recordarle entonces a toda la gente de Varadero que se va a estar haciendo la proyección de Fuck You, el último show, el lunes 20 de octubre en el Centro Universitario de Varadero, en Tames 1584, a las 6 de la tarde, con entrada libre y gratuita, y también con tu presencia, para que después la gente se pueda quedar charlando o haciendo más preguntas de las que te pudimos haber hecho Marcelo y yo ahora acá. Bueno, muchas gracias por la difusión, los esperamos a todos y no dejen de venir, que la van a pasar muy bien, van a tener una experiencia única. A veces los espectadores dicen, me olvidé que estaba viendo una película, creí que estaba en el show. Gracias, Aníbal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye bye.